Pero antes de entrar específicamente en el modelo de Estado plural, vamos a tener en cuenta que la realidad de América Latina es plural. Entonces, la pregunta es si el Estado se ha correspondido con esa realidad plural o cómo el Estado ha tratado la realidad plural que hay en el continente. En toda la región tenemos pueblos originarios, además hay también, como sabemos, pueblos de ascendencia africana que han sido traídos por la fuerza. Así es que nos encontramos con una realidad plural por la diversidad del continente, pero también, a ver, voy a ver si puedo compartir con ustedes un momentito. Ah, perfecto. Bien. Entonces decíamos que en este tema que nos toca sobre avances y retos del Estado plural, yo quisiera empezar un poco por los antecedentes, entender cómo llegamos a un modelo de Estado plural, teniendo en cuenta que la realidad es plural. Decíamos que en la región hay alrededor de un 10% de población indígena. Por ejemplo, en el caso del Perú, hay alrededor de un 30% entre indígenas y afroperuanos. El último censo da un 25% de indígenas y un 5% de afroperuanos. Obviamente en los demás países de la región la realidad es un poco distinta. En algunos la población afrodescendiente es mucho más alta, como en Brasil, que es más de la mitad, o en Colombia, que también es más del 10%. ¿No? En ese contexto de realidad plural y de preexistencia de pueblos originarios, porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que no solamente estamos en una situación de poblaciones, sino de pueblos. He ido a los estados que han tenido toda una historia, un desarrollo civilizatorio propio, han sido autárquicos antes de la llegada de la invasión colonial, y también vamos a tener en cuenta la existencia de los pueblos africanos que fueron contraídos en condición de cosas. Sigue nomás. Bien, ¿qué pasa en el contexto de la primera invasión? ¿Cuál es el modelo de Estado que tenemos aquí? El modelo de Estado que llega con la invasión es un modelo de Estado orientado, obviamente, en la metrópoli, ¿no? Española, que envían a sus colonizadores, misioneros, etcétera. Entonces, el modelo de Estado es una administración colonial que tiene como objetivo garantizar la extracción de recursos de oro, etcétera, y como decía el ponente anterior, convirtieron a la madre tierra en recursos naturales, y lo que buscaban era apropiarse de esos recursos, llamados ahora recursos, y esclavizar. Se dieron formas de genocidio, conquista, colonización. Entonces, en este primer momento, frente a la realidad plural, la respuesta fue darles un solo nombre, que es el de indios, con realidades diferentes, por ejemplo, en donde había pueblos con alto nivel de centralización política, como los incas, mayas, aztecas. Ahí hubo un proceso militar de conquista, colonización y también alianzas, donde había pueblos que tenían una forma dispersa de organización y hicieron resistencia militar, como los mapuches, pehuenches, ranqueles. Ahí se hizo guerra y se firmó tratados. Y en los otros casos de pueblos que se escondían en la Amazonía y no se dejaban capturar, pues ahí el modelo fue a través de colonización, a través del envío de misiones, ¿no? Entonces, como resultado de toda esta etapa, tenemos un proceso de colonialismo, de invasión orientada a la extracción de recursos, y se establece por violencia e invasión. ¿Qué heredamos de eso? Heredamos un modelo que Guamán Poma de Ayala llamó el mundo al revés, ¿no? Los pueblos soberanos que preexistían pasaron a ser indios, perdieron su soberanía política, el control de sus recursos, fueron sometidos a trabajo forzoso, sus culturas fueron melladas, al igual que sus idiomas, y aquí se establecen dos características centrales de la herencia colonial: la subordinación de los pueblos originarios y la extracción de recursos para llevarlos al exterior.
Y es aquí donde se construye, junto con la subordinación política a través de la militarización, lo que vamos a llamar la ideología de la inferioridad natural de los indios. Obviamente, en el caso de los afrodescendientes estaban en una peor situación porque eran considerados como cosas jurídicamente, por la exclusión estructural que se viene en adelante. ¿Qué pasa, decíamos, con el tema jurídico? Pues aquí se establece el primer modelo de pluralismo jurídico subordinado. ¿Por qué esto es importante? Porque esto define los poderes del Estado, ¿no? El Estado colonial, digamos, tenía la potestad de dar las leyes y a los pueblos originarios se les permitió simplemente tener usos y costumbres que el Estado colonial tenía la potestad para juzgar y a los esas potestades, pero solo para casos merindios. Y en materia de autoridades, obviamente la autoridad colonial era la que mandaba, pero permitió la existencia de curacas y alcaldes de indios en tanto estuvieran subordinados al orden colonial. Aquí vemos estas leyes de indias, perdón. Por ejemplo, esta ley de Carlos V de 1555, donde dice, ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres los indios para su buen gobierno y policía, y fíjense en estas palabras, y sus usos y costumbres observados después que son cristianos y que no se encuentran, o sea, no se chocan con nuestra sagrada religión y con las leyes de este libro, y las que han hecho y ordenado de nuevo, se guarden y ejecuten. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ser cristianos tenían sus propias leyes, o sea, antes de ser colonizados. El mundo colonial va a significar permitirles ya no todas sus leyes, sino solamente los usos y costumbres que no se encuentren, que no choquen con la religión ni con las leyes coloniales. Y lo mismo va a pasar con la jurisdicción. Se les permite jurisdicción civil y criminal a los caciques dentro de sus pueblos, pero solamente en causas criminales donde no hubiera pena grave, es decir, en los casos pequeños, menores. Entonces, esto, ¿por qué yo siempre me detengo aquí? Porque esta herencia colonial queda hasta ahora. La idea de que la jurisdicción criminal y civil de los indígenas es solo para casos pequeños entre indios y dentro de sus pueblos. Este es el realismo colonial. Dentro del Estado colonial es, digamos, aceptable esa relación y de que los pueblos solamente puedan administrar justicia en casos pequeños entre indios dentro de su territorio. Pero esto no se justificará posteriormente en un Estado plural. Hemos vivido a lo largo de toda la era colonial resistencias anticoloniales de diferente forma, desde levantamientos, rebeliones, motines, etcétera. El más grande tal vez pues el de Túpac Amaru, que conocemos, con el planteamiento del retorno del Incarrí. Y también hubo otras formas de resistencia, como los caciques litigantes o pleitistas que hacían juicios, etc. Lamentablemente sabemos que Túpac Amaru, que tenía todo un plan de recuperación del Tahuantinsuyo, fue vencido, también hubo conflictos internos y le siguió una gran represión de los curacas, y es el contexto en el que se da así como hubo una primera invasión colonial por el exterior, se dará luego este segundo colonialismo interno, como lo llamó. Y aquí es el contexto de la independencia, la construcción de los estados latinoamericanos criollos. La pregunta es, que estamos siguiendo el hilo, es cuál es el modelo de Estado frente a la realidad plural. La realidad siguió siendo plural, siguieron existiendo los pueblos originarios, como digo, perseguidos después de la rebelión de Túpac Amaru. En la selva, los pueblos visitados por los misioneros, y en el sur, como mapuches, pehuenches, donde habían firmado tratados con la corona española porque no pudieron ser vencidos, al igual que en otros lugares que también firmaron tratados porque no pudieron ser vencidos. ¿Qué va a pasar con el modelo de Estado que se instaura en el siglo XIX? Miren, curiosamente Bolívar
cuando viene al Perú, el primer decreto que tiene es el de prohibición de curacazgos y la abolición de tierras colectivas de los pueblos de indios. Imaginarán, porque no querían levantamientos de curacas y no quería que se mantuvieran las tierras colectivas, porque justamente Bolívar, lo dice en una carta de Antofagasta, nos dice él, los españoles americanos nos disputamos esta tierra con los indios. Y justamente él dice cómo a sus ancestros no les permitieron mantener. Por lo tanto, él dice, ahora decreta la abolición de las tierras de pueblos de indios y es el momento en el que los criollos van a poder apropiarse de esas tierras que habían sido reservadas para los indios durante la era colonial. En la justificación es liberal, ¿no? Él dice, bueno, que cada familia dentro de un pueblo de indios ahora sea propietaria de esas tierras. Sin embargo, la parcelación de las tierras no dio lugar a prósperos propietarios y conformación de las haciendas y nuevas formas de invasión de los territorios indígenas. Entonces, vamos a tener la instauración de un Estado constitucional en el contexto de una realidad plural donde hay una dominación interna. A veces se ha hablado de la diversidad cultural como algo romántico y se olvida el colonialismo. No podemos olvidar las relaciones que hay entre los pueblos, las culturas. No son relaciones por fuera de un contexto histórico de dominación y colonialismo. Entonces, el Estado constitucional se instaura sobre esa realidad de dominación donde los criollos tienen un proyecto de recuperación de las tierras que habían sido protegidas por la corona a favor de los pueblos de indios. Y va a iniciar en la caída de las monarquías absolutistas una nueva construcción del Estado, ¿no? Pero que llamado constitucional porque se va a sentar en un texto constitucional. Y ese texto constitucional va a decidir cómo se distribuyen los poderes y los derechos. Quiénes van a ser los constituyentes, quiénes van a ser ciudadanos, quiénes pueden acceder gobernantes como jueces, como legisladores. Entonces, en este constitucionalismo liberal se instaura un Estado, ¿no? Liberal, llamado liberal, porque se basa en la idea de que todos nacemos libres e iguales, que fue una idea muy importante para derrocar a la aristocracia en el poder y supuestamente de ahí todos los seres humanos tendríamos que ser libres e iguales. Sin embargo, inventa la figura de la ciudadanía para decir que solamente, si bien todos los seres humanos nacemos libres e iguales, solo algunos pueden ser ciudadanos. Solo los hombres blancos propietarios pueden ser ciudadanos. Por lo tanto, quedamos por fuera de la ciudadanía todas las mujeres y se excluyó a su vez a los que no eran propietarios y los indígenas que perdieron su propiedad. ¿Cuál va a ser el resultado de ese primer modelo de Estado liberal? Pues no va a ser un resultado muy liberal, es decir, el resultado no es que todos nos convertimos libres e iguales. Esta foto que ustedes ven fue tomada pocos meses antes de la reforma agraria en el Perú, un hacendado, ¿no?, siendo cargado por un pongo, es decir, los indígenas perdieron la propiedad de sus tierras, los hacendados se las apropiaron y en este modelo de Estado aparentemente liberal, la distribución del poder dijo, solo pueden tener poder como ciudadanos los propietarios. Por lo tanto, en esa distribución del poder que hizo la Constitución, los no propietarios, los damos sin poder y obviamente los indígenas, los afrodescendientes fueron excluidos de toda forma del poder dentro del Estado. Solo podían ser jueces, legisladores, gobernantes, los ciudadanos, es decir, los hombres blancos propietarios.
Lo mismo pasó en la Amazonía. Las misiones ya en siglo XIX y XX fueron acompañadas de guarniciones militares, policiales, ganaderos, caucheros, y eso resultó en una gran esclavitud en el mundo amazónico. ¿Qué pasó con los afrodescendientes? Pues también en este modelo de Estado, aparentemente el fin de la esclavitud demoró, pero además de demorar, no fueron reconocidos, sino que el Código Civil dijo que tenían que estar bajo la tutela de sus antiguos amos, o sea, tenían que seguir trabajando para ellos. ¿Qué va a pasar después? Un gran levantamiento, resistencias indígenas en toda América Latina frente a los hacendados. Obviamente los hacendados no solo se habían apropiado del trabajo indígena en forma de pongos, guasipungos, yanaconas, aparceros, quinceneros, ¿no? Sino que además, obviamente, había un gran abuso sexual por parte de los hacendados hacia las mujeres. Entonces, se organizan los levantamientos, como dice acá, por tierra y libertad, y el más conocido, obviamente, el de la Revolución Mexicana en 1910, que da lugar a la devolución de las tierras de los hacendados a colectivos indígenas. Esto originará un segundo modelo de Estado, el primero que tenía, bueno, tercero ya diríamos, porque tuvimos el colonial, tuvimos el liberal, llamado liberal, pero en realidad fue una forma, como Traseñís dice, de modernización tradicionalista, porque se llamó liberal, pero en la práctica fue otra forma de opresión y se instauró el monismo jurídico además. Y luego vamos a tener este momento de levantamientos, rebeliones, reformas agrarias, que va a dar lugar a este modelo del constitucionalismo social, que va a significar también un nuevo modelo de Estado, ya no un Estado que distribuye el poder solamente entre los ciudadanos, hombres blancos propietarios, sino que va a ampliar la cobertura de derechos, incluye todo un conjunto de derechos sociales, económicos, colectivos, el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, e incorpora en la participación ciudadana por justamente amplíe el voto, ya no lo restringe a los hombres blancos propietarios, se va a ir ampliando poco a poco el voto para las mujeres, ¿no? En los 50 ya empiezan a votar, por ejemplo, en el Perú. Aquí tengo a mi mamá y ella votó justamente a mediados de los 50, fue una de las primeras que votó, pero claro, se necesitaba que sean mujeres que sabían leer y escribir, porque estaban en la universidad, porque si no, tampoco tenían el derecho al voto. Igualmente, en esta etapa, entonces, lo que sí se mantiene es la configuración del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, solamente que en la medida que la ciudadanía se va ampliando, ya los congresistas entonces van a poder no solamente ser de un solo sector social, sino con la ampliación de la ciudadanía van a poder llegar otras capas sociales. La ampliación de los partidos políticos, ya no esos partidos que siempre se disputaban entre unas clases sociales, se amplían en el siglo XX también los partidos políticos y la participación dentro de ellos. Entonces, este modelo de Estado ya va a ser más amplio, pero va a incluir también el reconocimiento de comunidades, en el caso del Perú, comunidades indígenas, y su derecho a las tierras. Entonces ya hay una ampliación también de la participación en este modelo de Estado. ¿Qué va a pasar a partir de los 80? Se van a dar dos grandes tendencias. Por una parte, los pueblos recuperan tierras, se reconstituyen los movimientos indígenas, inclusive algunos dicen ya no solamente somos comunidades, o en caso de Bolivia, ¿no? La reforma agraria los definió como la del 52, como sindicatos campesinos, dicen, ya no solamente somos comunidades, sindicatos campesinos, sino que somos naciones originarias. No solo queremos tierra, sino territorio con autoridad. Entonces hay toda una conquista de derechos y un aumento de la demanda indígena, pero también recordemos que con la nacionalización, con las reformas agrarias también se dio un proceso de nacionalización de recursos.
Y al nacionalizarse los recursos, ¿qué pasó? Que las empresas extranjeras fueron expulsadas. Eso pasó en Chile con Allende, en Perú con Velasco, en Boletra. Entonces, estas empresas extranjeras luego han querido volver y para eso se han juntado y han hecho lo que se ha llamado el Consenso de Washington. Y esto va a dar lugar a que a partir de los 80 tengamos estas dos tendencias, decíamos. Una tendencia que va a dar lugar a una tercera invasión de los territorios indígenas y a una configuración de los estados distintos que tiene que ver justamente con el retorno de las empresas transnacionales a nuestros países. ¿Y qué condiciones ponen ellos? Obviamente, si antes habían sufrido la reforma agraria, la expropiación, nacionalización, dijeron, si vamos a regresar, queremos hacer inversión directa, pero con tratados de protección de la inversión extranjera directa. No queremos pagar impuestos. Entonces tratados de libre comercio. No queremos pagar todos esos derechos sociales nuevos que hay. Bueno, entonces con flexibilización de derechos sociales. Y así una serie de ventajas que son los que han pedido y obviamente nuestros países cuando han negociado la deuda externa ante la banca internacional se han visto obligados a aceptar estos requerimientos. Esto ha dado entonces lugar a esta tercera invasión de los territorios indígenas, concentración de la tierra por las transnacionales, mineras, petroleras, agronegocios, etc. Y que va a marcar también un modelo de Estado. En gran parte de nuestros países durante los 90, las constituciones dirán, por ejemplo, en el Perú, ¿no?, que todas las empresas extranjeras tienen igual derecho que las empresas nacionales, se puede vender las tierras, lo que antes no se podía, vender las tierras indígenas, y así en toda América Latina las constituciones abrieron la posibilidad de que regresen las transnacionales con más ventajas. Entonces, el modelo de Estado en una realidad plural se reconfiguró. Pero también hemos vivido una segunda tendencia. Decíamos, de un lado, los pueblos también demandaron más derechos, hicieron una resistencia, impulsaron en Naciones Unidas la generación de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que se gestó en el 82 y concluyó 25 años después en el 2007, casos que han llevado ante la Comisión y la Corte, lo que ha generado una doctrina y jurisprudencia de la Comisión y la Corte, y 4 ciclos, aquí no aparece el último, de constitucionalismo pluralista, ¿no? Entonces, esto ha ido dando lugar a un nuevo modelo de Estado. En los 80s, el multiculturalismo, pero no se reconfiguran los poderes. Esto tiene una incidencia en materia de derechos, ¿no? Luego vamos a tener un segundo ciclo dentro de los 90s, después de ratificado el convenio 169 de la OIT en el 89, ya aquí sí vemos una modificación del Estado, porque, por ejemplo, ya se habla del Estado pluricultural, y además hay un cambio porque además de ampliarse la ciudadanía y de reconocerse derechos culturales y lingüísticos en los 80s, en los 90s todos los estados andinos, salvo Chile, incorporan el pluralismo jurídico interno. ¿Qué significa esto? Que no solamente el poder legislativo puede dar leyes, sino que los pueblos tienen derecho a darse sus propias normas. No solo el poder judicial administra justicia, sino que los pueblos indígenas tienen potestades jurisdiccionales. Y no solamente están las autoridades del Ejecutivo y del Estado, sino que también se consideran autoridades a las de los pueblos originarios y tienen derecho a su autogobierno. Entonces, ya aquí hay una reconfiguración del Estado y podemos hablar de un Estado plural. Esto también se relaciona al convenio 169 de la OIT, que en su preámbulo número 5, dice que se reconoce el derecho de los pueblos
al control de sus propias instituciones dentro de los estados en los que viven. ¿Qué significa eso? Que el Estado es pluripueblos, porque caben varios pueblos con sus idiomas, sus sistemas jurídicos, su forma de vida dentro del mismo Estado. Entonces, los 90 va a ser la inauguración de un modelo de Estado plural. ¿Qué vamos a tener luego en el siglo XX? Perdón, en el siglo XXI. Un tercer ciclo de reformas y se avanza un paso más. Ya Ecuador en el 2008 y Bolivia, luego de una larga gestación de su constitución entre el 2006 y 2009, se definen como estados plurinacionales. Y vamos a repasar tres elementos. Uno, ¿quiénes fueron los sujetos constituyentes? Por ejemplo, aquí esta foto yo la tomé el 2007 en la Asamblea Constituyente de Bolivia. Si ustedes ven los rostros, la mayoría mujeres e indígenas. Esto jamás ocurrió en el siglo XIX y XX, que los constituyentes eran hombres en su 100% y por lo general étnicamente de blancos o mestizos, ¿no? En el caso de Bolivia, este ha sido un corte muy importante por esta participación indígena. En el caso del Perú todavía no es así. Las dos últimas constituciones recién han tenido, la del 78, un 2% de mujeres y la del 93, un 7% de mujeres. En cambio, en Bolivia, este cambio fue sumamente importante, ¿no? Más del 50% ya de participantes indígenas y un gran porcentaje de mujeres. Y en el caso de Ecuador también hubo un cambio en la composición del sujeto constituyente. Ahora, ¿cómo ha sido la distribución de poderes y la ciudadanía? Bien, la ciudadanía es una ciudadanía ya totalmente ampliada, inclusive con participación sin restricciones de renta, sin restricciones de alfabetismo, entonces podían participar todo tipo. Y además, cómo se da la distribución del poder. Y eso es lo interesante en este modelo de Estado plural. Como ustedes saben, al reconocerse un modelo de Estado plural, ya tres formas de democracia, ¿no? La democracia representativa, participativa, pero además también la democracia comunitaria. ¿Qué modelo de Estado? El derecho consuetudinario es una palabra que atraviesa toda la Constitución de Bolivia y se reconfiguran los poderes al decirse que participan como naciones, pues los pueblos originarios y también afrobolivianos. Y en el caso de Ecuador están los pueblos, las nacionalidades indígenas, los afroecuatorianos. O sea, ya el sujeto que participa, el sujeto reconocido como nación o nacionalidad, ya no estamos hablando de una ciudadanía individual, sino estamos hablando de la participación de naciones, de pueblos dentro del Estado. Y habrá un cuadro que acá no está saliendo, que es el ciclo del ecoconstitucionalismo, ¿no? Inaugurado con la Constitución de Ecuador el 2008, ya vamos a tener un capítulo sobre derechos de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Y luego se han dado sentencias, una importante jurisprudencia en Colombia con el río Atrato, también una serie de ordenanzas y normas en Brasil, Argentina y en otras partes del mundo como en la India, Nueva Zelanda, Australia. Ya podemos hablar de un nuevo modelo que es el ecoconstitucionalismo, que pasamos del paradigma de que el oro, la plata, el agua son recursos naturales a regresar a su verdadera naturaleza, que son seres vivos. El río, los bosques son seres vivos y entonces este cuarto ciclo del constitucionalismo también los considera sujetos de protección de derechos. Veo que ya se me ha acabado, entonces me voy a apurar. ¿Cuáles son los retos frente a esto? Los grandes retos que vamos a tener, como ven en esta imagen, uno es el extractivismo.
tenemos un nuevo modelo de Estado, una nueva configuración que reconoce a los pueblos originarios, que reconoce también a la madre tierra y sin embargo estamos ganados por el extractivismo. Y eso ha hecho que inclusive gobiernos progresistas, inclusive, por ejemplo, en Ecuador, el gobierno de Correa, habiendo aprobado una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, sin embargo, hizo una ronda petrolera, reprimió más de 300 indígenas presos, e impidió que se reconociera, que se garantizara el pluralismo jurídico igualitario que corresponde a esta época. No voy a mencionar el caso de Bolivia con el TIPNIS, la misma historia, en el caso de Brasil con Belo Monte. Es decir, aún los países con un espíritu progresista no han resistido el extractivismo para tener cash, ¿no?, rápido. ¿Qué otro reto tenemos? Justamente la necesidad de interpretar las constituciones de conformidad con los tratados de derechos humanos, garantizando la primacía de los derechos. Esto nos plantea un gran reto de fortalecimiento de los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos más bien en estos contextos de extractivismo, de falta de respeto de su autoridad jurisdiccional, han sido debilitados. Estados plurales es un fortalecimiento de los pueblos. Obviamente, ante el expolio de sus recursos, de sus territorios, también queda el litigio estratégico para la defensa, la formación, y como reto queda la construcción de una democracia descolonizadora. ¿Qué significa eso? Que los pueblos no sean considerados como menores, como incapaces, como sujetos inferiores, sino como sujetos dueños de su destino, al igual que la propia madre tierra. No podemos seguir expoliándola, destruyéndola, sino que es necesario considerarla como sujeto. Entonces, frente a las globalizaciones que subordinan a los pueblos para explotar recursos, necesitamos una academia que se encuentre con los pueblos y desarrolle teorías críticas, ¿no?, que sepa escuchar las propuestas de buen vivir de los pueblos y que realmente se pueda dar efectividad a ese nuevo modelo de Estado. Un Estado donde caben todos los pueblos, todas las naciones y la madre tierra. No solamente entonces somos sujetos los seres humanos, sino que hay que proteger esa madre tierra porque finalmente, si se acaban secando todos los sistemas hídricos por la minería, o si se acaban contaminando todos los ríos por el petróleo, tampoco existiremos ya los seres humanos. Algunos de los retos que nos plantea el Estado plural. Se ha diseñado un Estado plural, pero el extractivismo y la mentalidad de subordinación, la resistencia de los sectores con poder económico y un modelo de vida extractivista y que quiere subordinar a otros, es lo que está impidiendo realmente que podamos gozar de este modelo de Estado plural con igual dignidad de pueblos, personas y culturas. Bueno, muchas gracias